¿Reconoces ese sonido? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una cosa que seguro que a muchos os va a gustar. Se trata de un emulador para Spectrum. Sé que muchos de vosotros que me estáis viendo, esa palabra Spectrum, sabe lo que es, le puede llegar incluso recuerdos antiguos, añoranza de cuando era pequeño, del pasado, porque fue un ordenador donde mucha gente pudo jugar a videojuegos en casa con un ordenador en miniatura donde se podía cargar juegos o programas desde un formato de cinta como las típicas que había antes para escuchar música. Hay muchos emuladores en la red, pero hoy os traigo uno que a mi entender se intenta asemejar mucho a lo que es el Spectrum original y me parece pues bastante curioso. Con respecto a si esto es legal o no, entiendo que el creador del emulador tiene sus permisos y por eso lo publica. Yo simplemente os doy a conocer lo que existe y el enlace oficial de su descarga. En cuanto a programas o videojuegos que podáis cargar en ese emulador, la ley dice que deberíais de tener el original para que podáis emular ese videojuego o ese programa de forma totalmente legal. Es por ello que yo no voy a facilitar ningún tipo de enlace para que descarguéis ningún tipo de software. Eso ya es, pues, cada uno que actúe en consecuencia. Sin más, os enseño qué emulador vamos a usar hoy y cómo se usa. Bien, lo primero que tenéis que hacer es descargaros este archivo a través del enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Cuando lo tengáis descargado, vais a la carpeta donde lo habéis guardado, aparecerá este archivo, lo abrís y descomprimir este único archivo que contiene la carpeta comprimida. Yo lo voy a trasladar aquí fuera y ya lo tengo descomprimido. ¿Qué hacemos ahora? Pues instalarlo. Doble siguiente, voy a dejar la ruta predeterminada, siguiente, me dice que el directorio no existe, que si quiero crearlo digo que sí y que comience la instalación. Es una instalación súper rápida porque es una aplicación súper liviana, ocupa muy poco, apenas 800K no llega, así que cuando termine, que será muy rápido, vamos a ejecutarlo. Y aquí le damos a Exit. Ya él solo se ha ejecutado. Si veis, aquí tenemos la interfaz de lo que es la pantalla emulada de una televisión o una pantalla donde se conectaba antiguamente Spectrum. Tenemos su lector de cinta y tenemos el teclado. Esta ventana la podemos hacer más grande, pantalla completa, mediana, que es como viene, o incluso más pequeña. Yo voy a trabajarlo en tamaño medio para que se vea un poco mejor y tengamos más fácil acceso al lector de cinta y su teclado. Si queremos podemos ocultar el lector de cintas y también aquí el teclado. ¿Este botón para qué sirve? Para reiniciar lo que es el Spectrum. Si vamos aquí a fichero podemos abrir, salvar o salvar como. Las diferentes formas de ver la pantalla, por ejemplo, una televisión blanco y negro, a color o color screen. Fijaros que ha cambiado. Luego aquí en opciones tenemos una velocidad real, alta velocidad o pause. Podemos utilizar la tecla F10, F11, F12 también. Podemos configurar este emulador para que el sonido externo, un sonido que podamos conectarle al ordenador con un lector de cinta real, lo lea. Entonces, nosotros conectamos al ordenador, a la entrada de audio, un lector, un cassette y una cinta introducida de Spectrum, y al tener esto habilitado, podríamos ejecutar ese programa o juego que tenemos en esa cinta física en este programa. Para aquellas personas que tengan cintas, como yo por ejemplo, que tengo bastantes, pues podríamos hacerlo directamente la lectura del videojuego o del programa desde la cinta. Podemos utilizar un Kempston joystick o un Sinclair joystick. Esto es tipos de joystick que existía en la época, por eso tiene Sinclair o Kempston, ¿vale? Aquí cuando tenemos un juego cargado podemos dar al play, rebobinar, parar y la ayuda del programa. Vamos a cargar un juego. Vamos aquí a Open, que también en File Open también se puede ir. Y voy a ir a donde tengo yo
mis videojuegos. Aquí tengo Manic Miner en formato TZX. Le di a abrir y fijaos que la cinta ha aparecido aquí, que antes no estaba. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es decirle al programa que comience a leer esta cinta. ¿De qué forma? Tenemos que decir load comillas comillas. Eso es el comando típico de Spectrum. ¿Cómo? A través de esta tecla, ¿vale? J. Así que en nuestro teclado pinchamos en J, ¿vale? Y pone solo load. Yo he pinchado a la J del teclado de mi ordenador, ¿vale? Y ahora, comillas comillas. Si os fijáis, las comillas, comillas están en la letra P del teclado del Spectrum. Así que yo debería de escribir también con la letra P de mi teclado. ¿Cómo? Pues tendría que pulsar la tecla Symbol Shift del teclado original de Spectrum. En nuestro teclado del ordenador sería la tecla Control, tanto el derecho como el izquierdo. Sería lo mismo que Symbol Shift en el teclado original. Entonces yo pulso Control y sin soltar pulso una vez en P y otra vez en P. Este es el comando que va a hacer que la máquina, el emulador o la máquina original de Spectrum espere la carga del programa. ¿Que nos equivocamos? ¿Cómo vamos a borrar? No con la tecla borrar normalmente que utilizamos en el teclado, ¿vale? No va a funcionar. Yo le doy a borrar, retroceso y no funciona. Tenemos que pulsar la tecla Shift y entonces el número 0. Fijaros que en el teclado original, en el 0 arriba pone Black Delete. ¿eh? Esta tecla, la 0, es la que va a utilizar para borrar, delete. ¿Qué tecla hace esta función en el teclado original? Cap Shift. Cap Shift es el Shift de nuestro teclado. Recordad, Cap Shift, Shift de nuestro teclado, Symbol Shift, Control de nuestro teclado. Bien, voy a poner otra vez las comillas y le vamos a dar a Enter. El Enter es el mismo que el teclado. Enter nuestro, el mismo que el teclado original. Fijaos que ha cambiado este aspecto de esta pantalla del emulador. Esto que parpadea es que está esperando a que nosotros le demos play a la cinta. Podemos darle aquí o Alt P o directamente aquí. Bien, una vez que ya terminó de cargar, pues aparece el juego, ¿vale? Con su presentación y demás. Como veis, ha puesto una pantalla de tubo que quizás se vea un poco mal. Entonces le vamos aquí a dar a View y vamos a poner Color Screen. Y fijaos qué cambio. ¿Vale? Hemos mejorado muchísimo la calidad de lo que es el videojuego. Y si quitamos el menú de cinta y el teclado original y damos a pantalla completa, pues podremos jugar de esta forma. Así que yo, si doy a cualquier tecla, aparece pantalla completa, le damos a Enter para comenzar. Y aquí está el juego con los cursores. Puedo mover el muñequito a la derecha o a la izquierda. Y con espacio salto. ¿Vale? Es un juego de plataforma de la época. Como veis, los gráficos para nada tienen que ver con los videojuegos de hoy día. Pero os aseguro que esta plataforma tiene juegos bastante entretenidos. ¿Qué problema tenía en su día este tipo de plataforma? En que no podíamos guardar las partidas y evidentemente los juegos tenían sus vidas que si la perdíamos, ¿ves? Como ahora, perdemos una vida. Ahora, por ejemplo, voy a provocar perder otra vida, es la última, y si me pincho otra vez con esto o con el muñeco, pierdo la vida. Y tendría que empezar de nuevo. ¿Qué ventaja podemos tener con este tipo de emuladores? Pues si vamos aquí a File y le damos guardar como, podemos guardar la partida. Ejemplo, voy a ir a iniciar una partida nueva y aquí le voy a dar a guardar como. Voy a poner partida 1 y vamos a guardarla. ¿Vale? Vamos a reiniciar lo que es el emulador y vamos a ir a abrir. Y aquí tienes que estar, aquí está, partida 1. Le doy a abrir y seguimos por donde estaba. Gran ventaja en este emulador comparado
con lo que es el Spectrum original. Para hacer esto, que aparezca esta barra de herramientas, pinchamos con el botón derecho del ratón y aparecerá. Si no, pues pinchamos botón F6 o F5 o F7, que son las teclas para cambiar el formato. Así que ahora solamente queda que lo disfrutéis. Y nada más por hoy. Como veis, es un emulador muy sencillo, fácil de usar y que se asemeja, como dije, a lo que es el Spectrum, o intenta asemejarse a lo que es el Spectrum original. ¿Dónde podemos utilizarlo? En Windows. Tengo pendiente hacer otro vídeo donde voy a enseñaros otro emulador que también existe versiones para Linux y Macintosh y que además no solamente nos permite emular un Spectrum, sino que también un Amstrad. Así que atentos al canal porque en breve podéis ver ese vídeo que estoy preparando. Así que como siempre, daros las gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo. Adiós.